Buen domingo, ¿cómo están ustedes? Bueno, acá estamos junto con Claudio Acevedo en las máquinas técnicas, Pablo Marmorato, que está acá al lado mío en la mesa, y unos invitados que nos van a ayudar a responder a la pregunta ¿por qué? Y la pregunta de ¿por qué hoy es ¿por qué de pronto en los medios, tanto en los gráficos como en los audiovisuales y en la radio, hoy ocupa tanto espacio el tema de Cataluña? Para alguna gente ha sido un tema que ha sido seguido porque son politólogos, porque les interesa, porque les parece importante, pero la mayoría de la sociedad argentina, en realidad Cataluña era un lugar donde era bueno ir. Es más, Barcelona era un buen lugar de turismo. Y hoy nos encontramos con que hace años se arrastra un conflicto que se puso en paroxismo en este momento. Y invitamos a Patricio Talavera. Patricio es un joven politólogo de la Universidad de Buenos Aires, es especialista en sistemas electorales y en el sistema de partido catalán. Se ha preocupado específicamente en eso. Y por otro lado, a Oscar Muiño, que es abogado, escritor, periodista, y tiene un interés especial en la situación de Cataluña. Es miembro del Club Político Argentino. Bueno, acá estamos con esa pregunta. ¿Qué pasó, muchachos? ¿Querés empezar, Patricia? Bueno, gracias por la invitación, Graciela. A ver, es una historia de un matrimonio mal avenido que ya lleva varios años. Ya son 10 años de una creciente desafección entre Cataluña y España. En el año 2006, cuando el presidente Rodríguez Zapatero en España se aprobó un estatuto, que es una equivalente a una constitución provincial, pero con más rango, que le daba autonomía y competencias a Cataluña. El Congreso de los Diputados de España lo recortó y 4 años más tarde, ya en plena crisis económica, con Cataluña padeciendo los efectos de la crisis, el Tribunal Constitucional, la Corte Suprema Española, tumba artículos fundamentales del estatuto. Y a partir de ahí son 7 años, de 2010 a la fecha, donde... ¿Los tumba para perjuicio de quién? ¿De la aspiración de quién? Básicamente los artículos que tumba son atribuciones del gobierno autonómico. Es decir, que en perjuicio de los nacionalistas. Exacto. Independentistas. Lo curioso en ese momento, los nacionalistas eran de la escuela de Jordi Pujol, eran nacionalistas pactistas de toda la vida, como ha sido los nacionalistas catalanes. Como se jactó delante mío Jordi Pujol una vez. Mi partido existe porque soy pactista. Totalmente. Te lo dijo así. Totalmente. O sea, Felipe González y Aznar le ven sus gobiernos. Y a partir de ahí, bueno, hay una escalada nacionalista que se ha vuelto independentista como una parte muy importante de la sociedad catalana. Bueno, ¿qué tenés para agregar, Oscar? Bueno, ¿Cómo lo ves vos? A ver, yo pondría énfasis, a mí me gustaría poner énfasis en lo siguiente. Cuando los catalanes votan el estatuto, el del 2005, lo votan todos los partidos catalanes, incluido el Partido Socialista de Cataluña, que es el PSOE en Cataluña, que es un partido propio. Es decir, que tiene una mayoría muy fuerte. Rodríguez Zapatero, del PSOE, que era el presidente del gobierno español en ese momento, no le gusta el estatuto, y entonces los convoca a los catalanes y tiene una reunión de 6 horas con el presidente de la Generalitat. Y convergen finalmente en reformar el estatuto. Entonces, los catalanes aceptan, con una excepción que fue Esquerra Republicana, que no le gustó el acuerdo, pero la mayoría de los catalanes aceptó, y a cambio de eso, para darle Esquerra era la parte, expliquemos, ¿no? Esquerra Republicana es el decano del independentismo catalán. Claro. Exactamente. Y republicano, es decir, antimonárquico, desde el nombre. Antimonárquico, ya, ¿no? Sobre todo antimonárquico. Son tipos que hicieron la mejor elección ya por el año 30, 31, más o menos. Es decir, que son tipos que están hace mucho con este tema. Entonces, se hace este acuerdo que es muy largo, es muy trabajoso, y para darle mayor envergadura al nuevo estatuto, para que tenga un respaldo tanto en Cataluña como en el resto de España, se hace primero una votación en Cortes. ¿Dónde lo votan? El Partido Socialista Obrero Español, los partidos catalanistas,
con excepción de Esquerra Republicana, lo vota el Partido Nacionalista Vasco, lo vota el Bloque Gallego, lo vota la izquierda. Vota en contra el PP y Esquerra Republicana, fíjate vos. De modo tal que que se juntan. Claro, el tema visto claramente es, con el Partido Popular, que quieren ser sensatos buscan un acuerdo negociado, como es todo, y los que eran más ultra y querían una solución mucho más definitiva, que eran el PP no dando nada y Esquerra queriendo todo, son los que se van a oponer. Pero pierden, entonces en diputados se impone esto, y después se impone en el Senado, se gana en Cortes. El consenso, El consenso, pero además se impone en votación apoyada por el Congreso. Uh-huh. Y para que no queden dudas, en Cataluña se llama un referéndum que tiene el voto de 3 de cada 4 catalanes. Es decir, de los que fueron a votar, el 74% votó que sí y el resto que no. ¿En qué época? Esto fue en el año 2006. Claro, es decir, ya 11 años. Exactamente. El 18 de junio del 2006, Cataluña aprobó el referéndum y ya Cortes lo había hecho, con lo cual, a mi modo de ver, no había más nada que conversar. La política se había encargado de resolver un problema que era el deseo de los catalanes de tener una mayor autonomía y la preocupación del resto de España de que no se fueran. Detrás de ese deseo, que es el manifestado, hay una situación de una Cataluña que en general es más rica, es más próspera, tiene, como ellos dicen, nos sentimos más franceses, como dice Puigdemont ahora, y que siente que tiene que atender con su riqueza a zonas pobres de España, como Andalucía, como Asturias. ¿Es así? ¿Están así, Patricio? A ver, es eso, hay un estereotipo muy armado y muy consolidado en el nacionalismo y sus mecanismos de difusión, la prensa nacionalista, que básicamente sin ningún pudor dicen que están financiando el bar de los andaluces. Eso es el bar de los andaluces. En todo sistema federal hay un sistema de solidaridad compensatorio. Esto no es una cuestión española, está en Canadá, está en Alemania, está en todos los sistemas federales del mundo, está en Argentina. Después funcionará mal, bien, regular, bueno, es otra cosa, pero existe. Lo que quizás detonó, porque cuando las cosas van mal todo suma, es que la crisis económica recrudeció e impactó en un tejido institucional que marcaba las relaciones entre Cataluña y España, que ya 2008, estaba viejo. Cuando estalló la burbuja. Claro, en 2008-2009, claro. Que impactó sobre un tejido que en algún momento fue un gran bálsamo de convivencia, pero ya pasaron 40 años. O sea, no hay sistemas perpetuos. Los sistemas, si no se renuevan, envejecen y se mueren. Y lo que ocurría es que en ese momento el sistema necesitaba reformas. No se hicieron, llegó la crisis. ¿Por qué no se hicieron? ¿Por qué creen ustedes que no se hicieron? Porque desde mi percepción, la crisis económica, el boom, digamos, la década prodigiosa del 96 al 2006, tapó muchas contradicciones internas del sistema político español. Y bueno, por eso cuando las cosas van mal, todo suma. Se sumó el rencor de Cataluña con respecto a España, la falta de recursos, y todo degeneró en la situación actual. ¿Vos pensás, Oscar, o ambos, el que quiera, que las rigideces de ambas partes, porque el gobierno de España es el Partido Popular, el PP, contribuyen a esto, a esta tensión? Yo creo que esto es culpa del PP. A ver. ¿Por qué digo esto? Porque veníamos hablando del pacto de todos los partidos, del voto en Cortes y de la votación también en la propia Cataluña a través del referéndum. ¿Qué hizo el PP? El PP fue a la Corte Constitucional para pedir la nulidad de casi la mitad de los artículos de ese estatuto. Por las suyas. Por las suyas, y en un acto que es claramente una violación de los acuerdos políticos, porque imagínate que si todos los acuerdos fueran pasibles de revisión, no se podrían hacer acuerdos políticos. Es decir, fíjate vos, la política construye,
Y ellos tienen una política que destruye. Exactamente. Entonces, ¿qué hicieron? Fueron a un tribunal constitucional que además no era un tribunal respetable desde el punto de vista de su imparcialidad, a tal punto que apenas llega al a la Corte Constitucional en 2006 el reclamo del PP, empiezan una serie de actividades políticas para intentar dejar, cambiar o promover o no nombrar a los jueces de la Cámara, porque en ese momento había un empate entre los progresistas y los conservadores. Por supuesto, los del PP esperaban el voto conservador y objetaron a un juez que era catalán y finalmente lo lograron sacar del tema. Después los socialistas pidieron que por favor no terminara, hicieron una serie de maniobras jurídicas para que no terminara el mandato de la presidenta, que teóricamente iba a estar a favor del estatuto. Después el PP bloqueó la designación de 4 miembros porque vencían 4 de los cuales 3 eran conservadores. Es decir, la política estaba manchando todo. Entonces, si era un problema político, lo tenía que resolver la política, no la justicia. Y cuando la justicia... No suena conocido esto. Sí, claro. Politizar la justicia y judicializar la política. Exactamente, porque ¿no? nosotros estamos muy acostumbrados a lo malo que es la politización de la justicia. Acá lo que estamos viendo en Cataluña es el desastre que produce la judicialización de la política. Porque había habido un acuerdo general, trabajoso, difícil, donde había gente que había quedado disconforme. El mejor acuerdo es el de, como vos sabés bien, es el que no todos están contentos con lo que se resolvió. Y a partir de ese momento, vos fíjate que se hace en el 2000, tardan 4 años en declarar. Es decir, que el estatuto rigió 4 años. Y después dijeron, no, ahora no rige más. Eso fue una fábrica de... Unilateralmente. Lo decidió la Corte Constitucional, porque la vigencia era la vigencia de cualquier ley que había sido aprobada. Entonces, cuando esto se produce, ¿qué dicen? El Partido Socialista catalán, que es el PSOE, sale indignado y se hace la primera gran marcha, una de las grandes marchas de la historia de Cataluña, donde por primera vez los independentistas son mayoría. Es decir, que el independentismo pasa del 20 a casi el 50% de la sociedad catalana, gracias a esa torpeza. Entonces, digamos, los actos en política uno está muy acostumbrado a verlo deportivamente, ¿no? Bueno, ahora ¿quién es el culpable? Bueno, ahora la Generalitat hizo un montón de macanas. Pero todas son procesos. El proceso es culpa del PP. Y de la política española que no pudo rearmar esto. Vos fíjate que esto fue en el 2006. Mucha soberbia, pasaron, ¿no? 11 años. Y porque en el fondo hay muchos PP que son franquistas. Bueno, esta es la verdad. Te iba a preguntar, ¿cómo la sombra de Franco todavía está ahí? Es su impresión mía, pero no sé vos qué pensás, Patricio. A ver, la relación del Partido Popular con el franquismo siempre fue muy sinuosa. Es el único partido que nunca ha condenado la dictadura franquista al día de hoy. Pero yo creo que el PP, en este caso, lo que más le ha pesado es una cosmovisión que trasciende a la fundación del Partido Popular, trasciende a Franco, y que tiene décadas y siglos de historia en España, que es la España castellana uninacional. Exactamente. Que es la de Don Quijote. Isabel de Castilla y el Don Quijote. Sí. Es España como una entidad, como si estuviéramos hablando de Francia, como si estuviéramos hablando de Italia, de una nación, como dijo Rajoy antes de ayer, la nación más antigua de Europa, lo cual es mentira. Claro, abiertamente mentira. Pero tiene una clientela electoral precisamente en la zona castellana de España, en el sur, que sí básicamente piensa eso, siente esa España contra una España que la piensa más plurinacionalmente, el País Vasco, Cataluña, y que, bueno, esas dos realidades están ahora en un choque franco y abierto, sobre todo ahora que se está abriendo el modelo de la reforma constitucional. Es que esto, ¿sabe lo que tiene de interesante? Yo estoy totalmente de acuerdo con lo que marca Patricio. Los estados son construcciones de la política y de la historia, digamos. España, de quién fuere. Bueno, de lo que yo sepa sería de los tartesios, que son los que estaban antes que nadie, antes que llegaran
todos los que pasaron por ahí, que fueron muchísimos, recordemos que estuvieron los cartagineses, los romanos, que llegaron los visigodos, que fueron los árabes, que algunos de los vándalos y los suevos se quedaron por el norte. Digo, fue un país... Y como dice, creo que Sabater, en realidad todos venimos de África. Claro, al final, sí. Entonces el Estado es una construcción política y en el caso de España es una construcción muy discutible, porque si uno estudia la historia, en realidad el castellano, el idioma castellano, llega a Cataluña recién en el siglo XV, porque hasta ese momento todo el mundo hablaba catalán. Y en el siglo XII el conde de Barcelona se junta con la princesa de Aragón y el rey de Aragón dice, bueno, para que no se dividan estos reinos, yo me retiro y que el conde de Barcelona gobierne Barcelona y Aragón. Tiene que aprender a hablar español. Y nunca hablaban español ahí. Y entonces en ese momento se entra en la gran historia ahí Cataluña, porque esa unidad con Aragón produce la gran expansión catalana, que es uno de los primeros países que tiene un capitalismo comercial, digamos. Era rival de Génova, ocupa islas en esa época, se va expandiendo por Sicilia, por Cerdeña, toma las Baleares, llega a Nápoles. Todavía hay gente en Cerdeña que habla catalán antiguo. Entonces, esa historia, que cambia cuando se muere el último de esa familia, de esa dinastía, y llega la familia de Trastámara, que era la familia que va a ser del rey Fernando de Aragón, que esos vienen de Castilla. Entonces ahí se empieza a hablar castellano. Pero así todo, el despelote continúa. Para Barcelona el descubrimiento de América es una catástrofe, porque Barcelona, igual que Génova, igual que Venecia, eran las potencias del los Mediterráneo. Dueños del Mediterráneo. Que navegaban y comerciaban a través del Mediterráneo. Cuando se descubre América, o cuando se encuentra en América con Europa, de casualidad, los modernos, el Mediterráneo pierde su centralidad. Entonces para Barcelona es malo y Barcelona va a pelear y digo, no quiero abusar, pero no, sí. Digo, en 1640, cuando se levanta Portugal contra España, iba a ser independiente desde entonces, porque era parte de España en 1640, apoyado por Inglaterra y por Francia, también se levantan los catalanes. Y se arma una república catalana bajo protección francesa. ¿Y por qué eso no termina? Porque se muere Richelieu, que era el primer ministro francés, que era el que había armado la Rosqueta. Entonces, pero eso se va a producir en 1640-41, y después, que es cuando Cataluña pierde todo su norte, que queda en territorio francés. Y después, hay otro episodio gravísimo, que es que cuando muere el último de la Casa de Austria, en 1701, muere Carlos II, Cataluña es el eje de los que se enfrentan a los Borbones, entonces apoya a los Habsburgo, y entonces cuando cae Barcelona en 1716 es lo que hoy todavía se llama la Diada, es decir, la Diada conmemora esa terrible derrota que fue hace 300 años. Cataluña nunca estuvo con los Borbones, es otro problema que viene del fondo del Estado. Bueno, ¿Cómo es la relación de fuerzas hoy en Cataluña? Porque pareciera, si uno leyera los diarios, que todos están a favor del independentismo, y sabemos que no es así. Patricia. De hecho, hubo grandes manifestaciones últimamente. A ver, hoy la relación es la relación es de una sociedad fracturada en dos mitades exactas. ¿así? Sí. Una buena referencia fueron las elecciones autonómicas del año 2015, convocadas ante la imposibilidad de convocar un referéndum legal y vinculante. El resultado mostró, y digamos, se las llamaba elecciones plebiscitarias. O sea, se tomó las elecciones como una especie de plebiscito. Vinculante. Eran elecciones autonómicas y eran vinculantes. Claro. Se le dio el contenido de plebiscitarias, que no lo eran elecciones autonómicas. El problema del no independentismo es que aglutina a muchas sensibilidades y es muy difícil llevar... ¿Cómo, por ejemplo? Por ejemplo, está desde el Partido Popular hasta Iniciativa per Catalunya, los Verdes. Y juntar a un ecosocialista con alguien del Partido Popular en una misma manifestación, y hay que tener una gran muñeca política o una gran paciencia, porque es muy difícil. Lo que ocurrió es, bueno, se han juntado a la luz de un proceso que se ha ido extremando más, que ha polarizado más, y entonces el españolismo ha dicho, bueno, marcho con el que detesto, pero marcho por esto que para mí es valioso. Y lo mismo ha pasado con el independentismo, pero el independentismo ha cuajado más rápido. Dentro del independentismo había fuerzas mucho más radicales,
está la coalición independentista llamada Juntos por el Sí, que ganó en 2015, apoyada parlamentariamente por la CUP. La CUP es un fenómeno extraordinario. La CUP, Candidaturas de Unidad Popular. Eso. Yo pido que Sí, por supuesto. desarrollen las... Sí. Que es un partido de profesores universitarios, antisistema, anticapitalista y antieuropeo. Increíble, ¿no? Y además uno dice, bueno, existir por ser anti. Exactamente, definirse. ellos son partidarios de una república catalana fuera de España y fuera de Europa. O sea, ellos no tienen la cuestión que tienen los herederos del pujolismo, que son claramente europeístas. Se llama un Partido Demócrata Europeo Catalán. Claro. Ahora, pero esa unión, producto de que hay toda una tradición como la que se describía de, digamos, llamamiento nacionalista, cuajó antes que la unidad no independentista que ahora se puede ver en las calles de Barcelona y que representa la mitad de la sociedad, la otra mitad de la sociedad catalana. Y están empatados, decís vos. Hoy, a ver, hay que ver, digamos, cómo impacta el enorme gesto de torpeza histórica que tuvo el gobierno el 1 de octubre con las cargas policiales en Barcelona. Claro, sí. Un moderado... Pidió disculpas, pero... pero el daño ya está hecho. Porque además esos son daños en perspectiva histórica. El discurso del rey, las cargas policiales, evocan imágenes que ya están instaladas subcutáneamente en la sociedad por el independentismo y la tradición nacionalista. Y han hecho... Es como lo mismo si mañana se aplicara el artículo 155 de la Constitución, que implica la intervención de la autonomía. Sí. Sería un gran regalo al nacionalismo catalán, porque atraería a personas que dicen, bueno, yo no soy nacionalista, pero esto no lo puedo tolerar. Claro. Seguimos enseguida.